Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la deforestación. Hace un año teníamos que mirar por televisión, los que vivimos lejos y algunos lo vivían en carne propia, los incendios o el mega incendio de toda la Amazonía. Por supuesto con una depredación de los bosques y de todo el ecosistema amazónico. Y hoy, a casi más de un año quizás de esa situación, tenemos que hablar de que se sigue deforestando. Según el Instituto, lo voy a leer exactamente, Nacional de Investigaciones Espaciales, se está hablando de un 25% de un aumento de la deforestación en relación a años anteriores. Para eso estamos comunicados y vamos a conversar con Mercedes Bustamante. Ella es doctora en Ciencias Naturales, es chilena, pero vive en Brasilia desde hace muchos años, me dijo desde que era muy jovencita. ¿Qué tal, Mercedes? Gracias por atendernos y por estar en Ambiente y Medio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Antes de empezar con el tema que estaba recién haciendo la introducción, me gustaría saber cómo están viviendo con el tema de la pandemia en Brasilia. Bueno, desafortunadamente la situación de la pandemia en Brasil ahora no es buena. Brasil está con números muy altos de muertos. Pasamos 95.000 muertos en Brasil. La situación es crítica y muy triste. Y desafortunadamente esto pasa por un nivel de desorganización y desarticulación de las varias instancias del gobierno. Pero es un precio muy alto para la sociedad brasileña en este momento. Sí, es lamentable, la verdad que desde acá los acompañamos porque, bueno, estamos todos viviendo situaciones desesperantes, pero por eso quería ver cómo estaban ustedes en Brasil. Y esta pandemia, esta zoonosis está relacionada con la deforestación, ¿no es cierto, Mercedes? Sí, hay muchas indicaciones de que la pandemia que estamos hoy todos globalmente viviendo tiene una relación muy fuerte con la mala relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces, la destrucción de los ecosistemas naturales, los impactos sobre la biodiversidad, todo esto genera riesgos mucho más expresivos de surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas, como es el caso de la COVID-19. Y yo la introducía a usted y a esta conversación hablando del aumento de la deforestación en este semestre en relación a años anteriores. Si esto sigue aumentando, o por lo menos los datos están indicando esta situación, más o menos es mucho, uno puede pensar que el Amazonas está en decadencia o está en vías de extinción y de desaparición. Sí, la situación es muy crítica, ¿eh? Como hablabas ahí al principio, el INPE, que es el instituto que monitora los bosques en Brasil, ha aportado datos consolidados para 2019 que pasamos la marca de 10.000 kilómetros cuadrados de deforestación. Ese es un número que no teníamos desde el 2008. Entonces Brasil venía desde 2004 con una historia de mucho suceso en el control de la deforestación, pero del 2012 para acá, y sobre todo en el último año, tuvimos un incremento muy acentuado de estas tasas. No es solo la deforestación, pero el incremento también, como comentaba, del uso del fuego, de las quemas, de los grandes incendios forestales. Todos estos factores, conjugados con el cambio climático global, ponen la situación de la Amazonía aún más crítica. ¿Y uno puede pensar en que es un punto ya de no retorno o todavía estamos a tiempo de salvar algo? Bueno, hay mucha discusión todavía en el medio científico sobre lo que sería este punto de no retorno, pero hay unas indicaciones muy críticas, ¿no? En los últimos 15 años tuvimos 3 grandes eventos de sequía en la Amazonía, y estos eventos de sequía están asociados a la mortalidad de grandes árboles, aquellos que son más sensibles a la falta de agua, y esto promueve cambios en la biodiversidad, en la estructura de los bosques, en la forma como los bosques funcionan. Entonces también ya hay indicaciones muy robustas de que está captando menos carbono de lo que hacía antes, o sea, está contribuyendo menos para sacar CO2 de la atmósfera. Entonces todas esas indicaciones de muerte de árboles grandes, cambios en la biodiversidad, cambios en la forma como el bosque funciona, son indicaciones muy importantes de que la cosa no va bien. ¿A qué punto vamos a llegar a un cambio muy crítico? Todavía no se sabe, pero no es bueno, como le decimos acá en Brasil, pagar para ver.
Claro. Y a propósito de lo que significa el Amazonas, siempre lo miramos de lejos, ya tanto de Argentina como desde Estados Unidos y de Europa y desde Asia, como el pulmón del planeta, pero es mucho más que eso, es mucho más que este lugar donde uno lo representa como el aire que todos necesitamos. Por eso toda esta deforestación, ¿cómo impacta a nivel mundial? Sí, tiene un impacto muy expresivo. Date cuenta que en la Amazonía tenemos ahí los estoques más significativos de carbono en las florestas tropicales. Tenemos ahí 5 países que tienen 50% del carbono del mundo. Uno de ellos está ahí precisamente, son 3 países amazónicos. Entonces, cuando pensamos en la Amazonía, Brasil tiene un papel importante porque tiene una parte expresiva del territorio amazónico, y lo que pasa en Brasil tiene un impacto también sobre las políticas de los otros países amazónicos. Entonces, hay un impacto que es global por el carbono que se deja de retener en estos sistemas. Hay un impacto sobre la circulación de agua. Entonces, cuando hablamos en cambio del bosque, hablamos de menos agua que nos llega al centro-sur de Brasil, con impacto para el clima de todo el continente. Y tenemos un impacto muy grande de todo lo que se pierde de información que está contenida en la biodiversidad de la Amazonía. Afuera, lo que está pasando también con la diversidad social, cultural, que son los pueblos de la floresta. Y Mercedes, también algo que uno piensa es, los científicos trabajan, los distintos institutos de investigación muestran datos. ¿Qué hacen los decisores políticos en Brasil con respecto a esto? Bueno, creo que ahora estamos en un momento muy crítico en Brasil. Hubo un cambio muy acentuado en las políticas ambientales en Brasil con el cambio del gobierno en 2019. Y todos estos cambios como que destruyeron todo un sistema de gobernanza ambiental que estaba muy bien estructurado en Brasil desde el 2004. Entonces, la participación también de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, esta participación es cada vez más y más limitada en el proceso decisorio en Brasil. Y las consecuencias de este cambio en la gobernanza ambiental se sienten muy fuertes, no solo en la Amazonía, pero en todos los otros ecosistemas de Brasil. Los problemas que tuvimos en la costa de Brasil en 2019, los problemas que tenemos en las sabanas del centro de Brasil, que son muy parecidos al Chaco que tienen ustedes en Argentina también. Entonces, es muy expresivo como los cambios de gobierno de la política ambiental rápidamente impactaron lo que se vio, lo que hablamos ahí en el ground, en el terreno, ¿no? Porque muy rápido esto pasa la sensación de impunidad, la sensación de que ahora no hay más fiscalización, que no se va a hacer más nada y que bueno, y esto genera una sensación de que se puede hacer todo. Claro, de desesperanza además, me imagino. Exacto. ¿No? De desesperanza. La voy a correr un poquito de la Amazonía. Yo sé que usted es una estudiosa del Cerrado, ¿no? ¿Podría contarnos qué es el Cerrado? Para muchos acá en Argentina no conocemos ese lugar y qué es lo que ahí hay, ¿no? Que también es algo que hay que proteger. Sí, esto es importante porque cuando uno habla de la Amazonía, bueno, viene también, bueno, lo que pasa en el Cerrado ahora es aún más crítico. Estamos hablando del segundo ecosistema o bioma en extensión en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Solo después de la Amazonía es casi un cuarto del territorio brasileño y ya tenemos menos del 50% de la cobertura de vegetación original. O sea, ¿dónde está ubicado? Mercedes, ¿podría ubicarnos? Es más o menos distribuido en la parte central de Brasil, le decimos que es el corazón de Brasil, ¿no? De ahí tiene conexiones con la Amazonía, con la parte del semiárido del nordeste de Brasil y también con la parte del bosque atlántico en el sur de Brasil. Entonces es una distribución central y esto tiene un papel crítico porque lo que pasa ahí son cambios importantes de uso de la tierra, sobre todo movidos por la agricultura en larga escala. Y esto ha generado en 40 años un proceso de conversión de tierras asustador. ¿Con mucha desaparición de especies también? Sí, es importante considerar que es la sabana más diversa del mundo. Es considerado hoy uno de los hotspots de conservación de la biodiversidad, que son áreas que tienen un nivel alto de endemismos de especies que solo ocurren ahí, pero con una tasa muy rápida de pérdida de hábitats naturales. Entonces hay una preocupación muy grande también porque le decimos que el Cerrado es el distribuidor de las aguas de Brasil. Por estar en una parte más alta, en el planalto central, almacena el agua y después la distribuye para las otras partes de Brasil. Entonces, cuando uno mira la situación en conjunto, lo que está pasando con la Amazonía,
cerramos la llave de las lluvias que vienen de la Amazonía. Hacemos cambios en el cerrado, que es como la caja que conserva el agua que viene de esta parte de Brasil. Estamos impactando directamente el agronegocio en Brasil. O sea, la agricultura es el sector de la economía más interesado en la conservación de los recursos naturales. Entonces, ellos necesitan de agua, de suelo, de aire limpio, y deberían ser los primeros a estar preocupados con estos cambios de que este proceso está generando. Así es. Bueno, Mercedes, le agradezco muchísimo esta entrevista y esperemos poder hablar en algún otro momento y no de estas situaciones tan desesperantes, ¿no es cierto? Y de alguna buena noticia de acá en adelante. Soluciones. De soluciones. Le agradezco mucho, Mercedes, y bueno, esperemos que también el tema de la pandemia mejore y que esté mejor el pueblo brasileño. Desde acá los acompañamos. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Gabriela. Gracias.